Señor, necesito que me acompañe. Estos productos requieren verificación antes de continuar. Llevo 48 años en este negocio. Usted está en mi tienda, joven. No me venga con cuentos de que esto es suyo. Acompáñeme o llamo a la policía. Llame a quien quiera, pero sepa que las cámaras llevan 20 minutos grabando todo esto. El mercado Fuentes de Oak Park, Chicago, un sábado de febrero a las 11 de la mañana. Tenía el tipo de actividad que solo existe en los lugares donde la gente va no porque no tenga otra opción, sino porque prefiere estar ahí. 42 pasillos, 327 empleados en nómina solo en esa sucursal. Música norteña saliendo de los altavoces del techo a un volumen calculado para que se sintiera pero no distrajera. El olor a pan de la panadería del fondo mezclándose con el del café de la cafetería lateral. Carros de supermercado con ruedas que chirriaban levemente sobre el piso de mármol blanco, con venas grises que alguien había elegido con mucho cuidado hace 15 años porque quería que la gente que entrara sintiera que ese lugar estaba construido para ellos, no a pesar de ellos. Entre todos esos clientes, entre todos esos carritos y esos pasillos y ese olor a pan recién hecho, había un hombre de 70 años caminando despacio por el pasillo de vinos importados. Sombrero tejano de palma. Camisa de algodón beige con las mangas dobladas hasta el codo, pantalón de drill marrón, botas de trabajo con la punta redondeada y la suela desgastada de manera uniforme, del tipo que solo se consigue caminando muchos kilómetros durante muchos años. Las manos con las que sostenía la botella de vino mientras leía la etiqueta eran manos que habían hecho trabajo físico, grandes, con cicatrices pequeñas en los nudillos, con las palmas marcadas de una forma que no se simula. Ese hombre se llamaba Miguel Ángel Fuentes Serrano, y era el dueño de todo lo que había en ese edificio, de los 42 pasillos y de las 3 cajas de vino que estaba leyendo, y del piso de mármol blanco, y de la panadería, y de la cafetería, y del logotipo verde y naranja sobre la puerta principal. Era el dueño de 47 mercados Fuentes en 12 estados de este país. Era el fundador, el presidente emérito y el accionista mayoritario de una empresa valuada en $400 millones, que él había construido desde cero, con sus propias manos, empezando por un carrito de tamales en una esquina de Pilsen hace 48 años. Lo que Kyle Perkins vio fue otra cosa. Kyle Perkins, guardia de seguridad privada de la empresa Shield Pro Inc., credencial número SP-7741, 24 años, 3 meses en el trabajo, miraba desde el extremo del pasillo a un hombre viejo con ropa de rancho que estaba poniendo en su carrito una botella de vino de $240, un jamón serrano ibérico de 180 y una selección de quesos importados que sumaban otros 120. En la cabeza de Perkins, esos números no cuadraban con lo que estaba viendo. El sombrero no cuadraba, las botas no cuadraban, las manos no cuadraban, la ropa no cuadraba. Y en 3 meses de trabajo, Perkins había desarrollado lo que él llamaba criterio, aunque el manual de Shield Pro no usaba esa palabra para lo que él hacía, y la palabra correcta para eso que hacía tampoco era criterio. Lo que Kyle Perkins no sabía en ese momento era que el hombre al que seguía por el pasillo de vinos había llegado a este país 48 años antes, cruzando la frontera a los 22 años, con $100 en el calcetín y la dirección de un primo en Chicago escrita en un papel doblado 4 veces. Que había vendido tamales en una esquina de la calle 18 durante 4 años, invierno incluido, con temperaturas que en Chicago en enero se sienten como algo personal. Que había ahorrado cada dólar que no gastaba en renta y comida, hasta que tuvo suficiente para alquilar un local de 30 metros cuadrados en Pilsen, donde puso su primer negocio. Una tiendita de abarrotes con 3 refrigeradores, 2 empleados y un letrero pintado a mano que decía Fuentes. Que ese local de 30 metros cuadrados se convirtió en el primer mercado Fuentes. Que el segundo llegó 6 años después. Que el tercero y el cuarto llegaron casi al mismo tiempo. Que en 20 años tenía 19 tiendas y empleaba a 4,000 personas. Que en 30 años tenía 34 tiendas y la revista Forbes lo había mencionado en una lista. Que en 48 años tenía 47 tiendas en 12 estados, empleaba a 22,000 personas y ese año iba a abrir 4 tiendas más. Lo que Perkins tampoco sabía era que ese sábado en particular, don Miguel había llegado solo a esa sucursal porque era lo que hacía al menos una vez al mes desde que abrió el primer local. Entrar sin avisar, caminar los pasillos, ver cómo estaba el producto, cómo estaba el personal, cómo se sentía el ambiente. Y ese día había llegado en su camioneta personal, sin chofer, sin asistente, con su sombrero y sus botas y sus manos marcadas por el trabajo, exactamente igual que como llegaba a cualquier parte desde hace 50 años,
porque don Miguel Fuentes Serrano no había cambiado la forma de vestirse cuando cambió la cantidad de dinero que tenía en el banco, y no pensaba hacerlo. Y lo que definitivamente no sabía Kyle Perkins era que en ese supermercado había 22 cámaras de seguridad de alta definición, que él estaba en el rango de visión de 16 de ellas, que varios clientes ya habían notado que el guardia de seguridad seguía al anciano del sombrero por el tercer pasillo consecutivo, y que uno de esos clientes, un hombre de unos 40 años que compraba cereal con su hija, ya tenía el teléfono en la mano. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esto. Y si alguien en tu familia construyó algo con sus propias manos y fue tratado como si no mereciera el resultado de ese trabajo, esta historia es para ellos. Dale like y suscríbete. Perkins siguió a don Miguel hasta el pasillo de quesos. Se acercó cuando don Miguel estaba leyendo la etiqueta de un manchego español con la misma concentración que alguien lee un contrato importante. Disculpe, la voz de Perkins tenía el tono de alguien que no está disculpando nada. ¿Le puedo preguntar qué está haciendo? Don Miguel no levantó la vista de inmediato. Terminó de leer la etiqueta. Puso el queso en el carrito. Entonces miró a Perkins con la expresión de un hombre que ha tenido 70 años para aprender a leer situaciones y la ha ejercitado bien. Comprando, dijo. ¿Tiene membresía del club de la tienda? No necesito membresía del club. Perkins miró el carrito. Vino de $240, jamón de 180, queso de 85. Este tipo de productos tiene un proceso de verificación para clientes nuevos, para evitar fraudes. Don Miguel lo miró. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Eso no es relevante. Lo pregunto porque ese proceso de verificación que menciona no existe en ninguna de mis tiendas. Nunca ha existido, y yo lo sabría. Perkins parpadeó 2 veces. ¿Sus tiendas? Siga, dijo don Miguel con calma. Volvió a su carrito y empezó a caminar hacia el siguiente pasillo. Perkins lo siguió. El teléfono del hombre del cereal ya estaba grabando. 2 mujeres en la esquina del pasillo de conservas miraban sin disimulo. Señor, necesito que se detenga. Don Miguel se detuvo. Se giró con una lentitud que no era descuido, sino control. ¿Cuál es el motivo legal para detenerme? Hay inconsistencias entre su apariencia y los productos que está seleccionando. Silencio. El tipo de silencio que existe cuando alguien dice en voz alta algo que pensó que podía quedarse en su cabeza. El tipo de silencio que una vez que llega ya no puede deshacerse. ¿Mi apariencia?, repitió don Miguel en voz baja, como alguien que necesita escuchar la oración de nuevo para confirmar que la escuchó bien. Estos precios no son para todo el mundo, dijo Perkins. Y lo dijo con la convicción de quien cree que está diciendo algo razonable, algo que el sentido común respalda, algo que cualquier persona con criterio entendería. Don Miguel lo miró durante 3 segundos completos. Voy a pedirle que llame a la gerente de esta tienda. Ahora mismo. No necesito llamar a nadie. Soy el responsable de seguridad de este establecimiento. Llame a la gerente. Si no puede demostrar su capacidad de pago, voy a tener que pedirle que deje los productos y salga del establecimiento. El hombre del cereal ya tenía el teléfono a la altura del pecho. Su hija, de unos 8 años, lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender del todo, pero entendiendo lo suficiente. 3 clientes más se habían detenido en el pasillo. El carrito de una señora mayor rozó suavemente el de otra sin que ninguna de las dos lo notara, porque ambas miraban al anciano del sombrero tejano y al guardia joven que le bloqueaba el paso. Don Miguel sacó su teléfono. Marcó un número. Esperó. Patricia, dijo cuando contestaron. Soy don Miguel. Estoy en el pasillo 7 de Oak Park. Necesito que bajes. Colgó. Guardó el teléfono. Cruzó los brazos y esperó. Perkins interpretó eso como una escalada. Si está llamando a alguien para intimidarme. Llamé a la gerente de esta tienda, dijo don Miguel. ¿Qué es lo que le pedí que hiciera usted hace 2 minutos? Voy a llamar a la policía. Tiene todo el derecho. Don Miguel no se movió. Y ellos también van a querer hablar con la gerente. Perkins sacó su radio. Necesito apoyo en el pasillo 7, cliente conflictivo, posible intento de fraude. Esas palabras exactas. Cliente conflictivo, posible intento de fraude. Las captó el radio de Perkins. Las captaron los teléfonos de 4 clientes. Las captaron 3 de las 22 cámaras internas del mercado Fuentes de Oak Park. Y esas palabras, 10 meses después, en un tribunal del condado de Cook, la fiscal las repitió despacio, una por una, y luego miró al jurado y preguntó: ¿cuál era el fraude exactamente?
¿Comprar vino caro? ¿Comprar jamón importado? ¿Entrar a un supermercado con ropa de trabajo? Pero eso todavía no había ocurrido. Todavía era sábado por la mañana y el pasillo 7 estaba lleno de gente que miraba y un guardia joven que seguía convencido de que lo que estaba haciendo era su trabajo. El otro guardia de la sucursal llegó en 2 minutos. Se llamaba Marco Delgado, 31 años, 2 años en Shield Pro, y cuando llegó al pasillo 7 y vio al hombre mayor con el sombrero tejano y el carrito con el vino y el jamón, algo en su sistema de evaluación registró una señal que el de Perkins había ignorado completamente. Delgado había crecido en Pilsen. Había comido en el Mercado Fuentes de la calle 18 desde que tenía 5 años. No reconoció a don Miguel en ese instante, no de inmediato, pero el sombrero y las botas y las manos y la forma en que el hombre estaba parado, con los brazos cruzados y la calma de alguien que no tiene ninguna razón para estar nervioso porque no ha hecho nada, registraron algo. ¿Qué pasó?, le preguntó a Perkins en voz baja. Fraude potencial, cliente con perfil inconsistente. Delgado miró el carrito, miró al hombre. ¿Inconsistente con qué? Con los productos que está comprando. Delgado no dijo nada más, pero dio 2 pasos hacia atrás y sacó su teléfono con un movimiento que Perkins no notó. Los 2 policías del Departamento de Policía de Oak Park llegaron a los 11 minutos. Oficial Janet Cruz, placa OPD-5541, 12 años de servicio. Y su compañero, oficial Damián Torres, placa OPD-6230, 7 años. Cruz entró por el pasillo 7 con la postura estándar y Torres la siguió. Vieron al hombre mayor con el sombrero. Vieron a Perkins. Vieron los 5 o 6 teléfonos que ya grababan. Y Cruz, que en 12 años había desarrollado un instinto para los momentos en que algo no está bien, aunque todavía no sepa exactamente qué, sintió ese instinto dispararse en cuanto oyó el resumen de Perkins. ¿La queja es que está comprando productos caros?, le preguntó Cruz a Perkins, con la voz baja pero directa. La queja es que no corresponde al perfil de cliente habitual para estos productos. Torres miró a Cruz. Cruz no cambió la expresión. Se acercó a don Miguel. Buenas tardes, señor. Lamento la situación. ¿Me puede decir su nombre? Miguel Ángel Fuentes Serrano. ¿Tiene alguna identificación? Don Miguel sacó su cartera. Entregó su licencia de conducir de Illinois. Y debajo de ella, sin que nadie se lo pidiera, su tarjeta corporativa de Mercados Fuentes Sociedad Anónima, con el cargo de presidente fundador, impreso en letras doradas sobre fondo verde oscuro. Cruz tomó las 2. Las leyó de nuevo. Entonces miró a Torres. Y Torres, que había leído por encima del hombro de Cruz, ya tenía la expresión de alguien que está haciendo cálculos rápidos sobre dónde está parado y qué significa ese lugar. Perkins seguía convencido. Esas tarjetas se pueden falsificar. Necesita una verificación del sistema. Y fue en ese momento exacto, mientras Perkins terminaba esa frase, cuando Patricia Nájera, gerente de la sucursal de Oak Park, 44 años, 9 años trabajando para la empresa, llegó al pasillo 7 desde la dirección del fondo a un paso que no era exactamente correr, pero se le acercaba bastante. Lo que Patricia Nájera vio cuando dobló la esquina del pasillo fue a don Miguel rodeado de 2 policías y un guardia de seguridad, con su sombrero tejano y sus brazos cruzados, y esa expresión de calma total que ella había visto muchas veces en reuniones de junta directiva cuando alguien decía algo incorrecto y don Miguel esperaba que terminaran de decirlo antes de responder. Patricia Nájera se detuvo 2 segundos. Procesó la escena. Y entonces caminó directamente hasta donde estaba Perkins. ¿Usted llamó a la policía? El cliente está mostrando comportamiento de fraude. ¿Qué cliente? El señor mayor, con el sombrero. Patricia Nájera lo miró durante un momento que fue incómodo para todos los que estaban en ese pasillo. Y luego dijo algo que las cámaras de seguridad del Mercado Fuentes de Oak Park captaron con una claridad perfecta, y que los 4 teléfonos de los clientes que grababan también captaron, y que el audio del body de la oficial Cruz también captó. Ese señor mayor con el sombrero es Miguel Ángel Fuentes Serrano. Fundó esta empresa hace 48 años. Estos 42 pasillos son suyos. Ese piso que está pisando es suyo. Este edificio es suyo. Y usted acaba de llamar a la policía sobre el dueño de todo lo que hay en este supermercado. Silencio. No el silencio de un pasillo tranquilo, el silencio de un pasillo lleno de gente que dejó de hablar al mismo tiempo. Perkins parpadeó. Miró a don Miguel, miró a Patricia, miró a los policías. Eso no es posible. Le sugiero que llame a su supervisor en Shield Pro.
dijo Patricia con una calma que era la copia exacta de la calma de don Miguel. Porque en los próximos 10 minutos voy a llamar yo al mío. Y el mío es el señor que está parado frente a usted. Cruz le devolvió la licencia y la tarjeta a don Miguel. Torres ya estaba mirando el suelo, y Perkins estaba parado en medio del pasillo 7 del Mercado Fuentes de Oak Park, con la radio en la mano y la expresión de alguien que acaba de entender, de golpe, algo que debería haber entendido antes de abrir la boca la primera vez. Don Miguel tomó sus documentos. Los guardó en la cartera. Miró a Perkins durante 3 segundos que pesaron más que muchas horas. Y entonces dijo lo que las 22 cámaras del establecimiento y los 4 teléfonos de los clientes y el audio de la oficial Cruz capturaron para siempre. Pinté los pisos de esta tienda con mis manos cuando la construí. Y el sueldo de usted sale de mi firma cada quincena. Pausa. Que tenga buen día. Y empujó su carrito hacia la caja sin volver la vista atrás. Si crees que un hombre que construyó 47 tiendas desde un carrito de tamales merece el mismo respeto que cualquier otro cliente en cualquier tienda, dale like. Lo que viene a continuación le cambió la vida a todo el que estaba en ese pasillo ese sábado. El video del cliente con la hija llegó a YouTube esa misma tarde. Lo publicó con el título «Llaman a la policía por el dueño del supermercado en su propio supermercado». Para las 8 de la noche tenía 600,000 reproducciones. Para el domingo a mediodía había superado los 3 millones. Las cadenas locales de Chicago lo tenían en las noticias de la noche del domingo. El lunes por la mañana lo habían retomado Telemundo, Univisión y 3 medios nacionales en inglés. El nombre de Kyle Perkins ya estaba en los titulares, aunque él todavía no lo sabía porque había pasado el domingo sin revisar internet, algo que en ese momento le parecía normal y en retrospectiva fue el último domingo tranquilo que iba a tener en mucho tiempo. La empresa Shield Pro Inc. despidió a Perkins el lunes a las 10 de la mañana. El comunicado interno decía violación grave del protocolo de conducta profesional. El comunicado público decía algo más cuidadoso, pero el resultado era el mismo. Kyle Perkins, 24 años, 3 meses en el trabajo, sin placa, sin contrato, sin referencia laboral utilizable, con su nombre en 3 millones de resultados de búsqueda vinculados a las palabras perfilamiento racial y fraude en supermercado. Mercados Fuentes S.A. notificó a Shield Pro Inc. el mismo lunes por la tarde que no renovaría el contrato de seguridad privada con la empresa. Ese contrato valía $4.1 millones anuales. Cubría 14 sucursales en el área metropolitana de Chicago. Shield Pro había tenido ese contrato durante 6 años. La pérdida fue inmediata y total. La empresa había dependido de ese contrato para mantener 2 de sus oficinas regionales en Illinois. Ambas cerraron en febrero. La demanda civil fue presentada el miércoles siguiente. $9.8 millones contra Shield Pro Inc., contra Kyle Perkins personalmente y contra el Departamento de Policía de Oak Park por la respuesta al llamado sin causa probable documentada. La demanda incluía 3 cargos: discriminación racial en establecimiento comercial bajo la Ley de Derechos Civiles de Illinois, detención ilegal y daño a la reputación de una figura pública documentado en medios de comunicación masivos. Los abogados de don Miguel adjuntaron como evidencia primaria 16 de las 22 cámaras internas de la tienda, 4 grabaciones de clientes y el audio completo de los radios de Shield Pro y de la Official Cruz. La investigación interna del Departamento de Policía de Oak Park sobre la respuesta de sus oficiales determinó que Cruz y Torres habían actuado dentro del protocolo una vez en escena, pero cuestionó la velocidad con que el departamento respondió al llamado de Shield Pro, sin solicitar información adicional sobre la naturaleza específica de la queja. El informe recomendó entrenamiento adicional para el personal de despacho sobre criterios mínimos de causa probable antes de enviar unidades a llamados de guardias de seguridad privados en establecimientos comerciales. Cruz y Torres no recibieron sanción disciplinaria. La oficial Cruz declaró ante el Tribunal Civil que desde el momento en que vio la escena, la situación no coincidía con ninguna descripción de conducta de fraude que yo haya visto en 12 años de servicio. El expediente laboral de Perkins en Shield Pro reveló, durante el proceso de descubrimiento de la demanda civil, que no era la primera queja que había generado en 3 meses de trabajo. Había 4 reportes internos previos. 3 involucraban a clientes hispanos en distintas sucursales. 1 involucraba a un cliente negro en una tienda de electrónicos. Los 4 habían sido archivados por el supervisor regional de Shield Pro con la nota «resuelto en sitio sin incidente». Ninguno había generado medida disciplinaria. El supervisor regional fue incluido en la demanda como parte responsable.
En su deposición admitió que había recibido los 4 reportes y que no había considerado el patrón como suficientemente consistente para justificar una acción correctiva formal. Esa frase también apareció en el alegato de la fiscal en el juicio civil. El juicio civil duró 7 días en el Tribunal del Circuito del Condado de Cook. La fiscal presentó las 16 grabaciones de cámara en orden cronológico, desde el momento en que Perkins comenzó a seguir a Don Miguel en el pasillo de vinos hasta el momento en que Don Miguel empujó su carrito hacia la caja. Presentó el audio de radio de Shield Pro. Presentó el testimonio de Patricia Nájera. Presentó el testimonio de 4 clientes que estaban en el pasillo ese sábado. Y presentó el análisis demográfico de las 5 quejas previas generadas por Perkins en 3 meses, que mostraba que el 100% de los clientes señalados pertenecían a minorías raciales. La defensa de Shield Pro argumentó que Perkins había actuado de buena fe siguiendo los protocolos de la empresa para situaciones de anomalía de perfil de compra. El juez del condado de Cook, honorable Robert T. McKinley, interrumpió ese argumento en su 10ª oración. La empresa tiene un protocolo escrito que permite a sus empleados detener a clientes basándose en lo que el empleado considera una inconsistencia entre la apariencia del cliente y los productos que elige comprar. La respuesta del abogado de la defensa fue que ese protocolo no estaba redactado de esa manera exacta. ¿De qué manera está redactado? El abogado no respondió en los siguientes 15 segundos. El juez anotó algo en su libreta. Veredicto: culpable en todos los cargos. Shield Pro Inc. fue condenada a pagar $6.200.000. Kyle Perkins personalmente, $280.000. Cifra que sus abogados señalaron que excedía su capacidad de pago actual y proyectada, lo cual el juez reconoció y anotó sin modificar el monto. El Departamento de Policía de Oak Park, en negociación separada, acordó un pago de $3.3 millones, más el establecimiento de un protocolo de verificación mínima antes de responder a llamados de seguridad privada en establecimientos comerciales. Shield Pro Inc. presentó declaración de bancarrota del capítulo 11 en mayo. La pérdida del contrato de Mercados Fuentes, sumada a la condena civil, eliminó el margen operativo de la empresa. Las sucursales en Illinois cerraron. 432 empleados perdieron su trabajo. Kyle Perkins, a los 25 años, se mudó de regreso a la casa de sus padres en Elgin. Encontró trabajo en un almacén de distribución en turno nocturno. $16 la hora. Sus compañeros no sabían su historia. Don Miguel Ángel Fuentes Serrano volvió al Mercado Fuentes de Oak Park el sábado siguiente al juicio. Llegó a las 11 de la mañana. Solo. Sin chofer, sin asistente, sin nadie que lo anunciara. Con su sombrero tejano y sus botas de trabajo, y sus manos marcadas por el trabajo de 50 años, exactamente igual que cualquier otro sábado de su vida adulta. Caminó los 42 pasillos. Habló con 3 empleados. Preguntó por la familia de uno de ellos que recordaba de visitas anteriores. Probó el pan de la panadería y le dijo a la encargada que el ajonjolí estaba perfecto. Tomó un café en la cafetería y lo pagó de su bolsillo como hacía siempre, porque don Miguel Fuentes Serrano nunca tomó nada de sus propias tiendas sin pagar, en 48 años, ni una vez. Y antes de irse, se detuvo en el pasillo 7 frente a la sección de vinos importados y estuvo parado ahí durante un momento que nadie que trabajara en esa tienda olvidaría después. Luego tomó una botella del vino de $240, la puso en su carrito y fue a la caja. La cajera lo reconoció. Le sonrió. «¿Cómo está, don Miguel?» «Bien», dijo él. «Muy bien. Hay hombres que llegan a este país sin nada y construyen algo que no existía. Que trabajan con las manos y estudian de noche y ahorran cada dólar que sobra y vuelven a empezar cuando algo falla y no se detienen nunca hasta que lo que imaginaron existe de verdad en el mundo. Y hay sistemas, y hay personas dentro de esos sistemas que miran a esos hombres y lo primero que ven es el sombrero y las botas y las manos, y deciden que eso no cuadra con lo que están comprando. Que no cuadra con el lugar donde están, que no cuadra con lo que deberían ser. Don Miguel Fuentes Serrano tardó 48 años en construir 47 tiendas. Kyle Perkins tardó 3 meses en destruir todo lo que había construido en su propia vida. La diferencia entre los dos no estaba en el origen, ni en el dinero, ni en el sombrero. Estaba en quién decidió ver a la persona primero y quién decidió ver otra cosa. ¿Debería haber consecuencias penales para los guardias de seguridad que llaman a la policía basándose en la apariencia racial de un cliente? ¿O la responsabilidad recae también en las empresas que los contratan, los entrenan y archivan sus quejas sin consecuencias? Déjalo en los comentarios. Mañana traemos otra historia, diferente ciudad
El mismo sistema. Una cámara más.